1. Mitos modernos y hechos antiguos. La arqueología ha desmentido muchos de los mitos modernos sobre el hombre antiguo. Una de las grandes ilusiones ha sido que los pueblos antiguos vivían en una profunda ignorancia y que su inteligencia estaba apenas por encima del nivel animal. Es refrescante aprender ahora que muchos de los antiguos eran personas muy brillantes, en algunos aspectos iguales o superiores a muchos de nosotros que vivimos hoy. Las historias de cavernícolas y los relatos del prehombre están siendo rápidamente barridos bajo la alfombra donde pertenecen, mientras los excavadores de hechos ejercen su oficio. Similar descrédito está llegando a las afirmaciones supuestamente académicas de que la Biblia no es más que una colección de leyendas para ser tomadas a la ligera, si acaso. La arqueología está revirtiendo mucho de esto. Ya ha disipado muchas conjeturas y suposiciones y ahora ha revelado datos sobre el pasado antiguo que nos ayudan a pasar de la fantasía al hecho y de la incertidumbre a la historia definida. Como dijo tan efectivamente Sir Charles Marsden, destacado investigador británico, en su libro La Biblia cobra vida. El efecto de estos descubrimientos es desacreditar aún más todo el proceso de crítica destructiva. La arqueología, una ciencia estrictamente objetiva, está refutando las negaciones subjetivas hiladas desde la mentalidad de los críticos. Aquellos que han sacudido la fe popular en la Biblia y han socavado su autoridad, son a su vez socavados por la evidencia que ha salido a la luz y su autoridad destruida. La pala está expulsando la crítica destructiva del campo de los hechos cuestionables hacia el de la ficción reconocida. Y es bastante seguro que el proceso continuará. Porque el hecho de que los primeros escritos hebreos no se hubieran descubierto en el pasado no era evidencia en absoluto de que no existieran. Ahora las excavaciones de Lachis han probado que existían. Porque el trasfondo de la legislación mosaica parecía encajar con el final de la monarquía judía, no era evidencia en absoluto de que los días de Moisés no encajaran aún mejor. Las tablillas de Ras Chambra, la legislación semítica de Hammurabi, el código moral egipcio, el sistema de culto en Serabit en el Sinaí, todos dan testimonio de que sí encajan. Tales descubrimientos devastadores tienden a desilusionar a aquellos que han tenido confianza en la solidez del sistema crítico. Comenzarán a reconocer la extravagancia de su suposición subyacente, que lo que el crítico no sabía no podía haber existido. Y como el aparato de la crítica ponía una prima en la propia ignorancia del crítico. Estas son palabras fuertes, pero provienen de una persona que es uno de los arqueólogos bíblicos más respetados. Sir Charles ha pasado años en la investigación palestina y fue uno de los líderes de las excavaciones en Lachis. Es bien conocido a ambos lados del Atlántico, habiendo realizado numerosos viajes de Gran Bretaña a Estados Unidos en interés de sus excavaciones en Tierra Santa. Sobre el tema de los críticos bíblicos, continúa. Seguramente es hora de que los distinguidos eruditos abandonen el hábito de representar teorías desacreditadas como hechos históricos. Ni siquiera ellos pueden permitirse tratar la evidencia presentada por las ciencias de la arqueología y la antropología como algo despreciable. El estudio de toda la religión, que ahora se ha colocado en una base sólida gracias a estos descubrimientos, está recibiendo más luz de otras ciencias a las que se ha hecho referencia. En este mismo sentido, Woldorant dijo reflexivamente: no conocemos toda la historia del hombre, probablemente hubo muchas civilizaciones antes de la sumeria o la egipcia, apenas hemos comenzado a excavar. Debemos operar con conocimiento parcial y estar provisionalmente contentos con las probabilidades. En la historia, como en la ciencia y la política, la relatividad manda y todas las fórmulas deben ser sospechosas. En otras palabras, esos pueblos antiguos no vivían en ninguna edad oscura, ya sea en el viejo mundo o en el nuevo, y ciertamente no estaban saliendo del estado de hombre de las cavernas, ni mucho menos.
Los antiguos eran altamente inteligentes, y eso incluye a los patriarcas bíblicos. A través del descubrimiento de Ur de los Caldeos por los arqueólogos, aprendemos que las personas de la época de Abraham estaban bien educadas y que en lugar de vivir en pobreza o ser un pueblo nómada, eran prósperas y tenían casas de mampostería bien construidas y en algunos casos lujosas en ciudades bien planificadas. Durante mucho tiempo nadie supo dónde se encontraba Ur de los Caldeos, por lo tanto, algunos incluso dudaban de su existencia. Luego, esta antigua ciudad fue encontrada por accidente y ha entregado ricos tesoros a los arqueólogos. La ubicación de la antigua Nínive fue encontrada aproximadamente al mismo tiempo, y con ella una biblioteca de unos 20.000 volúmenes que arrojaron luz similar sobre el pueblo bien civilizado en esa gran ciudad. Eran malvados, es cierto, como es el caso de muchos en otras comunidades civilizadas, incluidas algunas de las nuestras. Pero Dios los amaba lo suficiente como para enviar al profeta Jonás a llamarles al arrepentimiento, y fueron lo suficientemente sabios como para responder. Keller dice que 1500 años antes de la época de Nabucodonosor, la gente de Ur vivía en casas espaciosas de 2 pisos, algunas de ellas con hasta 14 habitaciones. Entonces, ¿puede alguien decir que eran un pueblo atrasado? Y sin embargo, eran hombres tempranos. Sir Charles Leonard Woolley, otro destacado arqueólogo británico, sugiere en su libro Excavaciones en Ur que, dado que Abraham nació en Ur, probablemente fue criado en una de esas casas patricias y probablemente creció en un entorno sofisticado. Las casas, dijo Woolley, revelan comodidad y lujo. En ellas también se encontraron copias de himnos utilizados en el culto del templo, así como tablas matemáticas que utilizaban tanto la raíz cúbica como la cuadrada. Los críticos bíblicos han degradado a Abraham como un nómada del desierto. ¿No sabían que cuando fue a la tierra de Canaán no podía llevar consigo una casa patricia de 2 pisos de mampostería desde Ur, y por lo tanto tuvo que vivir en una tienda de campaña en el camino? Toda la evidencia de la arqueología indica que Abraham provenía de una comunidad altamente civilizada y que debió ser producto de ese tipo de vida. Mari, otra comunidad de la época de Abraham, era una ciudad antigua de gran logro. En un área del palacio se han encontrado 1600 tablillas cuneiformes, detallando elementos de gestión. En otra área se encontraron 13.000 tablillas de arcilla y en otra más, 8.000. ¿Indica eso analfabetismo? Y sin embargo, eso fue más de 2000 años antes del nacimiento de Cristo. Estos también eran hombres tempranos. La ciudad de Mari estaba en la orilla oeste del Éufrates, a unos 300 kilómetros río arriba de Babilonia. A unos 320 kilómetros río abajo de Babilonia se encontraba Ur de los Caldeos. Abraham se crió en una parte importante del creciente fértil que estaba bien avanzada en cultura. Pero era una tierra idólatra, llena de pecado, y el Señor decidió trasladar a Abraham a Canaán. Canaán también era pecaminoso. Sin embargo, el Señor decidió limpiar la tierra destruyendo a la gente que vivía allí como hizo en Sodoma y Gomorra, porque los cananeos eran depravados como los habitantes de esas ciudades de las llanuras. De ahí el mandato del Señor a Josué de exterminarlos. A través del descubrimiento de antiguas bibliotecas en Nínive, Egipto, Palestina y Mesopotamia en el hemisferio oriental, y la revelación de los logros de los incas, los mayas y los aztecas en el hemisferio occidental. Ahora descubrimos un alto grado de inteligencia entre los pueblos antiguos en ambos lados del Atlántico que es poco menos que asombroso. Logros en escritura, ingeniería, medicina, astronomía y matemáticas son muy notables. Los antiguos eran grandes constructores y tenían ideas modernas. ¿No es interesante, por ejemplo, que no solo construyeron grandes templos, sino que hace 4000 años las personas tenían la conveniencia de baños bien planificados y retretes con descarga?
¿Y salas de estar que eran espaciosas y bien amuebladas? El negocio florecía entonces, también, incluso a escala internacional. Obviamente, entonces, 2 a 3 mil años antes de Cristo, el creciente fértil y Egipto tenían civilizaciones altamente desarrolladas. Los antiguos americanos también estaban tan bien desarrollados en su propio tiempo que los escritores ahora parecen asombrados por lo que sabían y lo que hicieron. Por ejemplo, el Dr. Alfred V. Kidder escribe, en una guía a Quiriguá, página 3, una antigua ciudad maya. Las grandes ciudades del antiguo imperio maya se construyeron durante la primera parte de la era cristiana. Durante casi 600 años, estas personas talentosas fueron líderes en arte y arquitectura, matemáticas y astronomía. Desarrollaron un calendario en algunos aspectos más preciso que el nuestro. Estos logros artísticos e intelectuales de los mayas marcaron el punto culminante en el progreso gradual de los indios americanos. El crecimiento de las civilizaciones indias, aunque diferente en detalle, fue sorprendentemente similar al nuestro, que se originó en Egipto y Mesopotamia. Muchas otras semejanzas han llevado a algunos a creer que la civilización americana fue derivada de ultramar. Joaquín Muñoz, en su pequeño libro Las Maravillas de Copán, escribió: la ciudad maya de Copán que ahora conocemos no fue habitada por salvajes como pensaban los primeros historiadores. En ningún lugar los salvajes han concebido tales maravillas. La arquitectura, astronomía, matemáticas, pintura, tejido y todas las artes que embellecen la vida florecieron aquí una vez. Gloria, ambición, belleza, guerreros, oradores y estadistas vivieron y desaparecieron y nadie sabía que tales cosas habían existido. Con su sistema calendárico en perfecto orden, los mayas aparecieron en el umbral de la historia 600 años antes de la era cristiana y entre sus primeras grandes ciudades estaba Copán, donde la construcción en piedra alcanzó su mayor desarrollo. Los científicos y artistas están de acuerdo en que las esculturas y las artes de los mayas merecen estar entre las mejores del mundo. Los astrónomos modernos se maravillan del progreso hecho por este pueblo en la medición del tiempo mediante la observación de los movimientos de los cuerpos celestes. 6 siglos antes de Cristo, antes de las guerras persas y la gran edad de oro de Atenas, los indios de Oaxaca ya habían desarrollado un calendario, dice Alan Auger. Algunos estudiosos han sentido que los antiguos americanos no tenían acero, hierro ni ninguna herramienta dura aparte de la piedra. Esto lo tenemos de Ahaer Farrell en su Las civilizaciones antiguas de América. ¿Puede alguien realmente creer, como afirman los arqueólogos, que el trabajo colosal de nivelar una montaña en Monte Albán se realizó con implementos de piedra toscos y que la roca rota fue transportada en cestas llevadas sobre cabezas humanas? Nadie con un átomo de sentido común y un conocimiento mínimo de los problemas de ingeniería puede realmente creer que los zapotecos cortaron cientos de miles de toneladas de roca. Llenaron barrancos y fisuras profundas con escombros, nivelaron un área de cientos de acres de extensión y construyeron enormes estructuras imponentes sin conocimiento de herramientas de acero, sin explosivos, sin vehículos con ruedas y sin animales de carga. Los lectores del Libro de Mormón, por supuesto, saben que tanto los jareditas como los nefitas usaban acero y tenían el uso común de la rueda. En cuanto a los jareditas, leemos: y trabajaron en todo tipo de minerales, e hicieron oro, y plata, y hierro, y bronce, y todo tipo de metales, y lo extrajeron de la tierra, por lo tanto, amontonaron enormes cantidades de tierra para obtener mineral, de oro, y de plata, y de hierro, y de cobre. Y trabajaron todo tipo de obra fina. Y hicieron todo tipo de herramientas para cultivar la tierra, tanto para arar como para sembrar, cosechar y asadonar, y también para trillar. Y fabricaron todo tipo de herramientas con las que trabajaron sus bestias.
Los nefitas hicieron lo mismo. Y yo, Nefi, tomé la espada de Labán, y conforme a su diseño hice muchas espadas, no fuera que de alguna manera los que ahora se llamaban lamanitas vinieran sobre nosotros y nos destruyeran. Porque conocía su odio hacia mí y mis hijos y los que se llamaban mi pueblo. Y enseñé a mi pueblo a construir edificios, y a trabajar en toda clase de maderas, y en hierro, y en cobre, y en bronce, y en acero, y en oro, y en plata, y en minerales preciosos, que eran en gran abundancia. En el libro americano de los indios encontramos esta declaración: los mayas alcanzaron la más alta civilización conocida en la antigua América y una de las más altas conocidas en el mundo antiguo. El libro luego comenta sobre la excelencia del lenguaje escrito maya. Un libro notable es la Biblia como historia de Werner Keller, en el que el autor levanta el telón sobre el antiguo creciente fértil donde las poderosas pirámides de Egipto y los enormes templos de Mesopotamia han observado durante siglos la vida ocupada a su alrededor. Esto fue 2500 años antes de Cristo. El autor dice que las civilizaciones altamente desarrolladas allí se empujaban unas a otras en una mezcla colorida y desconcertante. El arte de la escritura cuneiforme y jeroglífica era de conocimiento común. Poetas, funcionarios de la corte y empleados civiles la practicaban. Para el comercio, había sido una necesidad durante mucho tiempo. La literatura y el aprendizaje florecían. En Egipto, las primeras novelas y la poesía secular estaban haciendo su aparición. Mesopotamia estaba experimentando un renacimiento. Filólogos en Akkad, el gran reino en el Bajo Eufrates, estaban compilando la primera gramática y el primer diccionario bilingüe. La historia de Gilgamesh y las viejas leyendas sumerias de la creación y el diluvio se estaban tejiendo en epopeyas de poder dramático en la lengua acadia, que era el idioma del mundo. Los médicos egipcios producían sus medicamentos de acuerdo con métodos de libros de texto a partir de compuestos herbales que habían demostrado su valor. Sus cirujanos no eran desconocidos para la ciencia anatómica. Por medios empíricos, los matemáticos del Nilo llegaron a la conclusión sobre los lados de un triángulo rectángulo que, 1500 años después, Pitágoras en Grecia incorporó en el teorema que lleva su nombre. Continúa exaltando las habilidades altamente desarrolladas de los antiguos ingenieros de construcción y especialmente la precisión de los astrónomos que hicieron cálculos tan precisos a partir de su estudio de las estrellas. Alrededor del 1700 AC, Mari fue arrasada por Hammurabi de Babilonia y nunca fue reconstruida. Algunas de las ruinas del palacio del rey Cimbilín, el último gobernante de Mari, han sido excavadas. Se encontraron allí algunas paredes de 5 metros de altura, bien preservadas por las arenas del desierto. Se descubrieron pinturas murales con sus colores apenas afectados por el tiempo. Los arqueólogos encontraron 20.000 tablillas de arcilla con textos en cuneiforme babilónico. En algunas de ellas aparecen nombres bíblicos. El nuevo atlas de la Biblia indica que la alta cultura de Mari era propiedad común en esos días, ilustrando así aún más el estado avanzado de esas personas. Y Abraham era uno de ellos. Los artesanos estaban bien entrenados y tenían gremios o sindicatos incluso en esa época. En algunas tablillas se encontraron los nombres de hasta 2000 de esos artesanos, cada uno listado por nombre y gremio. Entonces, ¿eran las personas en el tiempo de los patriarcas ignorantes y analfabetas, o eran simplemente nómadas del desierto? Decir que hombres como Abraham y Moisés no podían producir el tipo de escritura que ahora sabemos que produjeron, y decir que tales hombres no sabían nada de astronomía, en la que se adentraron profundamente, es ignorar totalmente los hechos. No solo eran parte de la cultura en la que vivían, y por lo tanto estaban educados por ella, sino que también tenían una instrucción adicional y vastamente superior, ya que Dios Todopoderoso era su maestro.
¿Quién sino el Creador podría discutir astronomía, por ejemplo, con tal precisión completa? De hecho, fue el Creador quien enseñó a esos primeros hombres, comenzando con Adán. La ignorancia ciertamente no formaba parte de sus vidas. La cuna de la civilización declara audazmente que ninguna civilización existía en ninguna parte de la superficie de la Tierra antes del 3000 AC. Esta declaración especulativa, por supuesto, ignora las escrituras que muestran que mucho antes de eso, Adán y su familia estaban altamente civilizados, habiendo sido enseñados por Dios mismo. Este mismo libro, página 12, habla de templos sumerios construidos en una escala grandiosa y que datan de tan temprano como el 3000 a.C. Las ruinas de esos templos han entregado cientos de tablillas de arcilla, mientras que de edificios y cementerios cercanos han salido otras tablillas que muestran el alto desarrollo intelectual de esas personas. En otro capítulo del libro leemos que el hombre aprendió a disfrutar del ocio y la vida sedentaria ya hace 10.000 años. ¿No es interesante cómo varían los escritores en sus esfuerzos de datación, incluso dentro de las cubiertas del mismo libro? El nuevo Atlas de la Biblia informa que la civilización surgió en el área del creciente fértil alrededor del 4500 AC, pero agrega que el arte de la escritura no se desarrolló hasta 1000 años después. Esto también se basa en conjeturas de lo que los arqueólogos han encontrado allí. ¿Quién sabe si nuevos descubrimientos cambiarán nuevamente sus opiniones, como dijo tan enfáticamente Sir Charles Marsden? Los esfuerzos por situar al hombre primitivo hasta 30.000 o 50.000 o 100.000 años son pura especulación, por supuesto. La forma en que los métodos de datación, y particularmente el método C14, están siendo desafiados actualmente es significativa en este sentido. ¿Cuándo comenzó la civilización? Comenzó con Adán, el primer hombre, inusualmente bien educado porque el Señor fue su maestro. Moisés 6. Se admite que hubo retroceso entre algunos de sus familiares que apostataron y luego dejaron su sociedad bien ordenada. Fueron los apóstatas que abandonaron la verdadera fe y cultura de Adán y los patriarcas y se hundieron tanto que se volvieron carnales, sensuales y diabólicos. Y Satanás vino entre ellos, diciendo, yo también soy un hijo de Dios, y les mandó, diciendo, no lo crean, y no lo creyeron, y amaron a Satanás más que a Dios. Y los hombres comenzaron desde entonces a ser carnales, sensuales y diabólicos. Así se convirtieron en los hombres de las cavernas y otros degenerados tempranos que algunos estudiosos ahora creen erróneamente que fueron los primeros hombres. Todo esto difiere poco de situaciones encontradas entre ciertos aborígenes que viven hoy en algunas partes del mundo. Tanto el tipo de hombre de las cavernas como el hombre avanzado de nuestra cultura actual todavía viven hoy, como ejemplos del contraste entre el retroceso humano por un lado y el avance cultural por el otro. Dado que esto está ocurriendo hoy, ¿puede alguien decir que la condición no existía también hace 5.000 o 6.000 años? Carleton S. Cohn ha escrito. Muchas personas aún estaban en la Edad de Piedra cuando los europeos comenzaron sus viajes de exploración y descubrimiento en el 1400 después de Cristo. Los aborígenes de Tasmania y Australia estaban utilizando técnicas de la Edad de Piedra antigua cuando los hombres blancos los descubrieron en el 1700. Los hombres blancos encontraron a los bosquimanos africanos viviendo en la Edad de Piedra Media. Los isleños del Océano Pacífico Sur y la mayoría de los indios americanos habían progresado a la Edad de Piedra Nueva. Algunas tribus en Nueva Guinea y Australia todavía están en la Edad de Piedra. La United Press International, el miércoles 19 de mayo de 1976, llevó un despacho desde Lima, Perú, sobre los llamados nativos de la Edad de Piedra que viven actualmente en las selvas de ese país. Fueron descritos como hombres encorvados de más de 6 pies y 6 pulgadas de altura.
Los gigantes solo se han reportado en la provincia de San Martín, un área de espesos bosques tropicales y estribaciones boscosas al este de los Andes, decía el despacho. Carlos Torrealza, descubridor de las ruinas de una ciudad india perdida en la provincia de San Martín, dijo que se encontró con los gigantes mientras estaba perdido durante 2 semanas en la selva. Vestidos solo con pieles de animales, con cabello rojizo y hablando un dialecto que nunca había oído, huyeron a su acercamiento, dijo. Días después, 2 grandes periódicos de Lima, Ultima Hora y La Prensa, citaron a un guía indio, Encarnación Apuri, diciendo que el 26 de abril un grupo de unos 15 aborígenes gigantes armados con gruesos garrotes de madera, hachas de piedra y lanzas de madera dura atacaron un campamento de cazadores profesionales. Dijo que los gigantes podrían ser descendientes de los Chancas, una tribu que se retiró a las selvas del norte en lugar de someterse a los conquistadores españoles. En 1971, varios artículos de periódico, con imágenes, aparecieron en América contando sobre algunas personas de la Edad de Piedra encontradas en el área forestal de Tazaday en las Islas Filipinas. Durante marzo de ese año, Ion Nance, escritor de Associated Press, los describió como la gente amable de este bosque tropical. Con respecto a estas personas, el Deseret News del 21 de julio de 1971 citó un despacho de United Press International de la siguiente manera. Una tribu que vive en una cultura de la Edad de Piedra, en un bosque tropical, aislada del resto del mundo durante quizás 2000 años, tiene algo que el mundo civilizado parece haber perdido a lo largo de los siglos: dientes sanos. Antropólogos y periodistas visitaron esta tribu y dijeron que sus herramientas y tecnología eran más primitivas que las de los negritos, descritos en el despacho como una tribu post-edad de piedra que vive en la isla de Luzón. El coronel Charles A. Lindbergh asistió en este estudio. El despacho continuaba: los Tazadeis son puramente recolectores de alimentos y cazadores de animales del bosque, sin agricultura ni una forma de matar a un animal. Según el Dr. Frank Lynch, un antropólogo irlandés ahora en la Universidad Ajeneo en Manila, nunca han conocido el azúcar, el arroz, el tabaco ni la sal. El despacho sigue extensamente. Pero el punto es que todavía hay personas en el mundo que son descritas por los antropólogos como de la cultura de la Edad de Piedra. El Kansas City Times, el 28 de noviembre de 1975, llevó un artículo del servicio de noticias del New York Times por Boyce Ransburger diciendo que los científicos han cambiado de opinión sobre el hombre de Neandertal, la supuestamente brutal criatura de hace 60.000 años. Ahora han decidido que era inteligente después de todo, y que sabía algo sobre medicina. De hecho, conocía 7 especies diferentes de hierbas medicinales. Por supuesto, la datación todavía está sujeta a mucha revisión. En el Daily Telegraph de Londres, del 19 de junio de 1976, hay una fotografía de la egiptóloga doctora Rosalind David tomando huellas dactilares y de los pies de una momia femenina egipcia de 5 pies de altura. Las huellas confirmaron, decía el periódico, que ella había hecho muy poco trabajo doméstico. Las manos de muchas amas de casa modernas estarían en peor condición. Suponemos que tenía unos 40 años cuando murió. Se creía que la momia era la de una bailarina que vivió hace 3500 años. No había nada de mujer de las cavernas en ella. En el Daily Times de Londres, del 13 de junio de 1976, apareció otra historia de arqueología en la portada. El Dr. Ahmad Musa, inspector de antigüedades de Saqqara, cerca de El Cairo, Egipto, había descubierto la hermosa e intacta momia de un cantante llamado Bati que murió hace 4348 años. Unos 500 años antes de la momia intacta más antigua descubierta anteriormente. Es un sobreviviente único del antiguo reino de Egipto.
Se tomaron fotos y el resultado es una vista extraordinaria del hombre tal como era hace más de 4 milenios. El Times publicó la foto en color y su cuerpo no era diferente del nuestro. ¿Un músico, hace 4.348 años? ¿Un cantante? ¿Quién le enseñó a cantar? Moisés también cantó cuando salió de Egipto 1000 años después. La investigación demuestra constantemente que los antiguos eran altamente inteligentes, bien educados y muy lejos de los tipos que ciertos antropólogos presentan como hombres tempranos. Cuando el profesor A. H. Sayer escribió sobre los desarrollos en Egipto, dijo: la cultura y civilización más temprana a la que los monumentos dan testimonio estaba de hecho ya perfecta. Era completamente desarrollada. La organización del país estaba completa. Las artes eran conocidas y practicadas. La cultura egipcia, hasta donde sabemos actualmente, no tiene comienzos. Cuanto más antigua es la cultura, más perfecta se encuentra. Las opiniones sobre el origen del lenguaje también están cambiando. Otto Jesperson, en su libro El lenguaje, su naturaleza, desarrollo y origen, dijo: encontramos que las lenguas antiguas de nuestra familia, el sánscrito, el send, etc., abundan en palabras muy largas. Cuanto más retrocedemos, mayor es el número de sesquipedalia. También hemos visto cómo la teoría actual, según la cual todas las lenguas comenzaron con raíces monosilábicas o gruñidos, falla en todos los puntos para explicar los hechos reales y se derrumba ante la verdad establecida de la historia lingüística. Aunque algunos se desviaron y retrocedieron, los hombres antiguos en general eran inteligentes y disfrutaban de un alto grado de civilización. Pero, ¿por qué escribimos todo esto? Simplemente para establecer que Moisés y sus predecesores divinamente escogidos, los patriarcas, no pertenecían en absoluto a la clase de hombres de las cavernas, sino que estaban completamente calificados para enseñar grandes verdades como lo hicieron. Además, como siervos de Dios, tenían el don del Espíritu Santo, y bajo la influencia de ese Espíritu Divino estaban mucho mejor preparados para escribir hechos históricos y material inspirador que cualquier egipcio, sumerio u otros de aquellos días. La siguiente escritura del libro de Moisés es especialmente esclarecedora en este sentido. Y se llevó un libro de recuerdos, en el cual se registraba, en el lenguaje de Adán, porque fue dado a tantos como invocaron a Dios para escribir por el espíritu de inspiración. Y por ello sus hijos fueron enseñados a leer y escribir, teniendo un lenguaje que era puro e inmaculado. Enseñados por el mismo Señor y teniendo la ventaja de un trasfondo civilizado como revela ahora la arqueología, nuestros primeros profetas y patriarcas estaban bien equipados para su trabajo. Tenemos todas las razones para tener plena y completa confianza en lo que enseñaron al estudiar sus escritos en las Escrituras.